días a todos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo, ingeniero en química de procesos industriales. El día de hoy los voy a estar acompañando en la cápsula número 9 de la materia Geometría 1. Para poder dar inicio a esta cápsula, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les tengo preparado el día de hoy. Ok, vamos a dar inicio. Introducción. La circunferencia es una figura geométrica básica en la geometría fundamental, tanto en el estudio de la geometría plana como en la geometría analítica. Se define como el conjunto de todos los puntos de un plano que están a una distancia constante de un punto fijo llamado centro. A esta distancia constante se le denomina radio. La circunferencia tiene múltiples aplicaciones en diversos campos, como la ingeniería, en el diseño de componentes de maquinaria, como rodamientos, poleas y ejes, en la arquitectura, en la construcción de cúpulas, rotondas y estructuras circulares, en la astronomía, para modelar órbitas planetarias, trayectorias de satélites, etcétera. Y en la geometría analítica, la circunferencia se representa mediante una ecuación algebraica, lo que facilita su estudio y análisis de propiedades como la distancia, el centro y el radio. Bueno, chicos, en esta cápsula número 9 vamos a ver la circunferencia, ecuación general y su representación gráfica. Bueno, para poder dar inicio, aunque todos reconocemos una circunferencia cuando la vemos, como lo es el borde de una moneda, una rueda o el borde de un reloj, detrás de esa figura tan simple se esconde una estructura matemática sumamente elegante y poderosa. Comencemos recordando qué es una circunferencia. Bueno, en geometría la circunferencia se define como el conjunto de todos los puntos de un plano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Esa distancia constante se conoce como radio, o sea, si tomamos un punto fijo y dibujamos todos los puntos que se encuentran a cierta distancia de él, obtenemos una circunferencia perfecta. Y este concepto parece tan intuitivo que fue uno de los primeros en estudiarse formalmente en la historia de la geometría. Desde los tiempos de los griegos, especialmente con el Euclides y Apolonio de Pergué, quienes ya comprendían sus propiedades simétricas. Ahora bien, cuando entramos en el terreno de la geometría analítica, la circunferencia deja de ser solo una figura visual, se empieza a convertir en una ecuación algebraica que podemos representar en un plano cartesiano. Esta unión entre el dibujo y el cálculo es precisamente lo que nos permite analizarla de manera profunda. La ecuación originaria o canónica de una circunferencia sugiere directamente su definición y, y esto es lo que nos dice es que todos los puntos X y XY en un plano cartesiano satisfacen esa relación y se encuentran exactamente a una distancia R del centro HK. Por ejemplo, si el centro está en el origen, es decir, en el punto 0,0, la ecuación se simplifica a x cuadrada más y cuadrada va a ser igual al radio cuadrado. Esta es la ecuación más simple y conocida de una circunferencia y a partir de ella se pueden deducir todas las demás formas. Sin embargo, muchas veces en la práctica las ecuaciones no aparecen en esta forma tan ordenada, sino en una forma más, pues un poco más extendida o general, que esa fórmula vendría siendo x cuadrada más y cuadrada más dx más ex más f va a ser igual a cero. Y aquí los términos d, e y f son coeficientes reales que van a determinar la posición del centro y el tamaño de la circunferencia. A primera vista esto puede parecer una expresión confusa, pero en realidad es una versión algebraicamente equivalente a la forma canónica. Lo que cambia, lo que cambia es que los valores h, k y r no se observan directamente. Hay que complementar los cuadrados para encontrarlo. Por ejemplo, si partimos de la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y menos 12 es igual a 0,
podemos reorganizarla de la siguiente manera. X cuadrada más 4x más y cuadrada más 6y va a ser igual a 12. Y luego complementamos el cuadrado de cada uno de estos paréntesis, donde nos va a quedar x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado va a ser igual a 25. Y de aquí deducimos que el centro de esta circunferencia va a estar en los puntos 2 menos 3 y su radio va a ser igual a 5, que es la raíz cuadrada de 25. Este procedimiento nos está demostrando cómo el álgebra permite traducir una ecuación abstracta en una figura perfectamente localizada en el plano. En cuanto a su representación gráfica, dibujar una circunferencia en un plano cartesiano es representar todos los puntos que cumplen la ecuación. El centro marca la posición y el radio va a determinar la distancia de cada punto al centro. Por ejemplo, si R es grande, la circunferencia sería más ampliada y si es pequeño, va a ser más compacta, ya que es el radio. Si el centro no está en el origen, simplemente se traza la figura según las coordenadas HK. Y este tipo de representación es clave en muchas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Por ejemplo, en la física, las circunferencias representan trayectorias de objetos que giran alrededor de un punto fijo. En ingeniería mecánica, describen el movimiento de engranajes, poleas o ruedas. En arquitectura, permiten diseñar arcos y estructuras curvas. Y en programación y gráficos por computadora, las ecuaciones de la circunferencia se utilizan para trazar curvas, crear animaciones, definir colisiones entre objetos en movimientos y así sucesivamente. Igual, una de las características más interesantes de una circunferencia es su simetría. Todas las circunferencias son simétricas con respecto a su centro y en un plano cartesiano también lo son a las rectas que pasan por el centro. Esta simetría la convierte en una figura de equilibrio perfecto, razón por la cual encontramos constantemente en la naturaleza, en burbujas, planetas, gotas de agua y órbitas. También es importante destacar que la circunferencia es el caso especial de una familia más amplia de curvas llamadas cónicas. Estas surgen al cortar un cono en un plano y entre ellas encontramos la elipse, la parábola y la hipérbola. La circunferencia aparece cuando el corte se hace perpendicular al eje del cono, lo que da una curva perfectamente redonda. Y esto muestra que no es una figura aislada, sino es parte de un sistema geométrico mayor que explica muchas formas que observamos en la naturaleza y en la tecnología. En resumen, la ecuación general de la circunferencia nos va a permitir ubicar, analizar y representar una figura que, aunque en simple apariencia, tiene una profundidad matemática impresionante y a través del álgebra, la circunferencia deja de ser solo un dibujo y se convierte en una herramienta de análisis, medición y de modelado. Bueno, vamos a ver aquí la definición matemática de la circunferencia. Matemáticamente, la circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos XY en un plano cartesiano cuya distancia al centro HK va a ser constante e igual al radio. La fórmula general para la circunferencia en un plano cartesiano nos dice que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado va a ser igual a el radio al cuadrado, donde ya quedó claro que h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia y r va a ser el radio. ¿Cuáles son las propiedades de la circunferencia? Ya vimos que la circunferencia va a tener centro, radio, simetría y longitud. El centro ya acordamos que es el punto de partida de la circunferencia y es donde todos los puntos de la circunferencia están a una distancia constante del radio, donde el radio es la distancia constante entre cualquier punto. Por lo tanto, entonces, en simetría, la circunferencia es simétrica respecto a su centro, es decir, cualquier punto sobre la circunferencia va a tener un punto simétrico en el plano cartesiano y la longitud no es más que el perímetro o longitud de la circunferencia, es decir, una distancia total alrededor del círculo y se calcula como 2pi por radio y el área que es la región que delimita la circunferencia nos da la fórmula de área va a ser igual a pi por radio al cuadrado.
Vamos a ver ahora la ecuación estándar de la circunferencia. La ecuación estándar de la circunferencia en el plano cartesiano con el centro en origen 0, 0 o 0,0 y el radio va a ser x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a radio al cuadrado. Y esto implica que todos los puntos x, y sobre la circunferencia están a una distancia r del origen. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Si el radio de una circunferencia es igual a 5, entonces la ecuación sería x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 25. Y en esta ecuación de un círculo con el centro en el origen y el radio 5, se va a extender 5 unidades a lo largo de los ejes x, y. El radio y su relación con la ecuación. Bueno, el radio de una circunferencia es la distancia constante entre cualquier punto de la circunferencia y su centro. Esta distancia es clave para determinar tanto el tamaño de la circunferencia como su comportamiento dentro de un plano cartesiano. La ecuación estándar de la circunferencia nos dice que x menos h al cuadrado menos h, todo esto al cuadrado, más y menos k al cuadrado va a ser igual a r cuadrado. Y esta ecuación sirve para calcular en forma estándar y poder extraer así el valor del radio, tomando la raíz cuadrada del número que está en el lado derecho de la ecuación. Y esto es especialmente útil cuando tenemos la ecuación de una circunferencia y necesitamos calcular su radio y su centro. Pero, ¿qué relación hay entre la circunferencia y el círculo? Bueno, la circunferencia es solo la curva que define los puntos que están a una distancia constante de su centro, mientras que el círculo incluye todos los puntos dentro de la circunferencia y no solo la misma curva. Sus propiedades son que el área del círculo es el espacio contenido dentro de la circunferencia y se va a calcular como área es igual a pi por radio al cuadrado. Y esta fórmula determina la cantidad de espacio dentro del círculo, que es fundamental para aplicaciones en diseño espacial y en distribuciones de materiales. El perímetro de la circunferencia es la longitud de la circunferencia y se refiere a la distancia alrededor de la curva y se calcula como perímetro va a ser igual a 2 veces de pi por radio. Este valor es clave en las aplicaciones de cálculo como el área de las coberturas en las estructuras circulares, necesidad de material para cubrir especies circulares, etc. Aplicación de la circunferencia. Bueno, la circunferencia tiene una gran variedad de aplicaciones prácticas en diversas disciplinas. Algunas de sus aplicaciones más destacadas van a incluir en la ingeniería y el diseño industrial, el diseño de componentes circulares como rodamientos, poleas, engranajes y ejes que van a depender directamente de la circunferencia, ya que estas piezas se basan en trayectorias circulares para su movimiento. La astronomía, las órbitas de los planetas, satélites, son aproximadas por circunferencias y cuando se estudian los movimientos de un plano simplificado, los cálculos de trayectorias, pues también son visibles aquí, en este campo de estudio. En el caso de la arquitectura, con la construcción de cúpulas, arcos, estructuras circulares, van a requerir el uso de la geometría en circunferencias para garantizar precisión en la distribución de fuerzas y la estética del diseño. Más allá de la estética, en la arquitectura, tanto como en la ingeniería civil, van a ocupar la circunferencia para poder distribuir los pesos. Por ejemplo, imaginemos un puente no recto, vamos a hacer un puente vamos a imaginar un puente con ciertos ángulos de inclinación. Teniendo esto, el arquitecto o el ingeniero civil tienen que distribuir sus pesos y para eso van a ocupar ahora sí que las fórmulas de la circunferencia para poder así saber en qué punto, bueno, primero en un modelado, poder saber en qué punto, cómo va a trabajar esa viga que va a tener cierto ángulo y cómo va a distribuir ese peso. También en el diseño gráfico y el modelado computacional es muy viable, ya que la creación de formas circulares y curvas suaves se basa en la representación de la circunferencia y su uso en el software de modelado 3D y diseño asistido por computadora CAD, pues igual son pues
muy relevantes. También en el campo de electromagnetismo, ya que los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas en cables circulares son modelados usando ecuaciones de la circunferencia, ya que la trayectoria de las partículas cargadas van a seguir un camino circular. Y aquí es donde podemos ver las múltiples aplicaciones y el diferente campo de estudio que hay para estas fórmulas. Introducción a las cónicas. Las secciones cónicas son las curvas generadas cuando un plano corta un cono. Dependiendo de la inclinación del plano, pueden producirse diversos tipos de curvas. Existen 4 tipos principales de las secciones cónicas. Tenemos la circunferencia, que es el caso de un plano cortado de manera perpendicular al eje del mismo, y es una curva cerrada con todos sus puntos en la misma distancia del centro, tal como lo podemos ver en esta representación gráfica. En el caso del elipse, se forma cuando el plano corta al ángulo en el ángulo oblicuo, pero no paralelo del eje del cono, y es una curva cerrada en los puntos espaciales llamados focos, y la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse hasta los focos va a ser una constante. Y aquí vemos cómo se cumple la regla. La parábola, por su lado, se genera cuando el plano corta el cono paralelamente a una de sus generatrices, y la parábola tiene solo un foco y una directriz que está relacionada con su forma. Los puntos de la parábola están equidistantes del foco y la directriz. Y aquí podemos ver igual cómo se cumple la regla. En el caso de la hipérbola, se forma cuando el plano corta el cono del ángulo mayor al de la elipse, resultando en dos ramas abiertas. La hipérbola tiene 2 focos y es la única cónica que no está cerrada, y las distancias entre un punto de la hipérbola y los 2 focos siempre van a ser constantes. Y aquí vemos también cómo se sigue cumpliendo la regla que nos dicen. ¿Cuál es la diferencia entre parábola e hipérbola? Bueno, parábola es cuando un conjunto de puntos en un plano son equidistantes de una determinada directriz o una línea recta del foco. Entonces le vamos a llamar parábola. Y en el caso de la hipérbola es cuando la diferencia de las distancias entre un conjunto de puntos presentes en un plano a 2 puntos fijos es una constante positiva, y esta se le va a llamar hipérbola. ¿Qué aplicaciones tienen? Bueno, en la astronomía describen las órbitas de los planetas, cómo se asumen que son círculos perfectos. En la tecnología y la ingeniería se usan en la fabricación de piezas con formas circulares, como engranajes, ruedas, etcétera. El elipse, por su lado, en la astronomía, las órbitas de los planetas, pues, son elípticas, como lo predijo la ley de Kepler, perdón. Y en la ingeniería y la óptica, las elipses se utilizan en la construcción de espejos, de lentes, donde los focos tienen propiedades especiales para concentrar la luz y el sonido. En el caso de las parábolas, en la física describen el movimiento de un proyectil en un campo gravitatorio uniforme, como lo es la trayectoria de un balón de fútbol lanzado al aire. En la ingeniería, las parábolas se usan en la forma de antenas parabólicas que emplean para concentrar señales de radio, televisión en un punto focal. Y en el caso de la hipérbola, en la ingeniería, la hipérbola se utiliza en el diseño de sistemas de comunicación, como lo son las antenas que operan con señales que reflejan, y cada una de estas secciones cónicas va a ofrecer una descripción matemática precisa que va a ayudar a la modelación de sistemas aún más complejos, como lo es el diseño de ópticas, la predicción de trayectorias en la física y en la astronomía. Bueno, para cerrar este bloque, en conclusión nos dice que la circunferencia es una figura geométrica esencial en la geometría y tiene diversas aplicaciones prácticas en ingeniería, astronomía y arquitectura. El estudio de la circunferencia a través de las ecuaciones algebraicas nos va a permitir modelar trayectorias, diseñar estructuras circulares y realizar cálculos precisos en múltiples contextos. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos comprender cada uno de estos términos matemáticos y su estudio a través de la ecuación general, que nos enseña algo profundo, que detrás de cada figura hay una estructura algebraica y detrás de cada ecuación hay una figura que puede visualizarse. Esa conexión entre el pensamiento abstracto y el pensamiento visual es la esencia misma de la geometría analítica, pero más allá de lo técnico, esta figura nos enseña también una lección filosófica,
que nos dice que la matemática, cuando se combina con la geometría, es capaz de transformar la belleza en lógica y la lógica en belleza. La circunferencia representa la unidad perfecta entre forma y equilibrio, entre simplicidad y profundidad. Y en conclusión, estudiar la ecuación general y la representación gráfica de la circunferencia nos va a permitir resolver problemas, pero también nos ayuda a comprender un principio universal, que el orden matemático puede describir la armonía del mundo físico. Cada punto, cada radio y cada ecuación son una forma de entender el movimiento, la simetría y la perfección de la naturaleza que nos muestra diario. Bueno, chicos, espero haya sido de su agrado esta sesión y esta cápsula. Agradezco a todos por su tiempo. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente cápsula.